Muy buenos días nuevamente, jóvenes. Como les mencioné en el video anterior, voy a procurar resolver algunos problemas de aplicación para que ustedes vean la utilidad de la ecuación del espejo en situaciones presentadas con problemas variables, donde haya que despejar, donde haya que determinar ciertos valores. Recuerden que la ecuación del espejo es una de las alternativas junto con trazado de rayos para determinar dónde se forma una imagen. Pero aparte de determinar dónde se forma una imagen, la ecuación del espejo nos da una amplia gama de posibilidades también de calcular, tomando en cuenta de si tenemos o no, o contamos o no con los datos necesarios. Podemos determinar otras variables como foco, distancia del objeto, altura de la imagen, altura del objeto, ampliación y también las características. Si podemos comparar una con otra, pues ambas tienen sus ventajas, pero podemos decir que a través de la ecuación del espejo hay un mayor índice de exactitud en cuanto a las respuestas, precisamente porque a través de diagramas de rayos hay una incertidumbre en la cifra dudosa. Recordemos que estamos utilizando reglas y pues obviamente hay una cifra adicional que tenemos nosotros que poner, que es la cifra dudosa, y eso va creando un pequeño margen de error que se puede ir propagando. Entonces, a través de la ecuación de espejo pudiéramos comprobar de una u otra forma lo que hemos estado haciendo con trazado de rayos. Así que vamos a ver los ejemplos. Ninguno de los dos ejemplos que les traigo aquí son ejemplos que están en el módulo. En el módulo hay un ejemplo desarrollado, pero no es igual a estos que les traigo. Este es un poquito más amplio porque hay que hacer varias cosas. Mire lo que nos da el problema. Considere que la distancia focal de un espejo cóncavo, mira, aquí ya nos da un valor muy importante. Nos está diciendo que es un espejo cóncavo y que tiene 4 centímetros. Eso es necesario saberlo porque recuerden que el foco puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de espejo. Si es cóncavo es positivo y si es convexo ese foco va a dar negativo. Entonces, el problema si me dice que es un espejo cóncavo, ya yo debo tener en la mente que dentro de mis datos, que los voy a colocar aquí, recuerden que es lo primero que hacemos luego de leer el problema, en los datos podemos ponerle el signo, inclusive aunque sea positivo, ya usted sabe que los números positivos no se le pone el más, no se le pone el signo, pero pudiésemos hacerlo para efectos de recordar que es importante colocarle signo a las distancias focales y a los radios de curvatura. Comenzamos entonces, pues el foco es de 4 centímetros y es positivo porque es un espejo cóncavo. Lo que me pregunta el problema, o lo que me pide el problema, es determinar la posición del objeto. O sea, dónde está localizado, DO, dónde está localizado. Y, bueno, en este caso, dónde está localizada la imagen, perdón. Determina la posición y el tamaño de la imagen. O sea que aquí lo que tengo que calcular es DI. Es mi incógnita. También me dice que necesito saber cuánto es el tamaño. O sea, yo quiero saber cuánto vale HI, la altura de la imagen. Porque la altura del objeto, el problema me lo da. Me dice que es de 1 centímetro. Aquí dice, determina la posición y el tamaño de la imagen de un objeto de 1 centímetro. Ese objeto mide 1 centímetro. Y esa es su altura. Así que la altura del objeto es 1 centímetro. Por ello me pide calcular también cuánto es la altura de la imagen. Pero resulta que la distancia del objeto no es una sola. O sea, si me dice, bueno, el objeto está localizado en tal lugar, pues simple y sencillamente hago un solo caso. Pero aquí me piden 5 posiciones distintas de donde está el objeto, y en cada una de esas posiciones me pide determinar cuánto es la distancia de la imagen, a dónde está localizada la imagen, además de cuál es el tamaño de la imagen y las características. ¿Dónde me dice eso de las características? Aquí. Si la imagen es real o virtual, si la imagen es derecha o invertida, o si la imagen es de mayor tamaño, o sea, ampliada, o menor tamaño, reducida. Son
estas características se deben calcular en cada una de estas situaciones. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es que esa distancia objeto es de 8 centímetros. 8 centímetros. La distancia objeto 4 centímetros y de 10 centímetros. Esto aquí se ve horrible. 8 centímetros. 4 centímetros, la C 10 centímetros. En la D y en la E, cada una me pide una en el centro de curvatura y la otra en el foco. Así que pues vamos a comenzar con el primer caso. Vamos a determinar dónde se forma la imagen a los 8 centímetros. Muy bien. Bueno, ahí usted sabe que el foco es de 4 centímetros. La ecuación del espejo en la A, donde la distancia objeto es de 8 centímetros. Vamos a ver qué sucede. La ecuación del espejo es esta: 1 entre F es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Si yo quiero determinar cuánto es la distancia imagen, para poder determinarlo matemáticamente, yo les recomiendo aislar donde está DI, o sea, dejar DI solo. No se ponga a estar despejando de una manera en la cual usted quiera dejar DI sola en el numerador. Lo que vamos a hacer ahora, o sea, yo se los recomiendo. La recomendación mía es dejar aislado 1 sobre DI, calcular 1 sobre DI y al final yo invierto eso. Vamos a ver cómo se hace. Tenemos aquí, si yo lo que quiero buscar es 1 sobre DI, de espejo, ¿no? Este DO pasaría restando, así que quedaría 1 entre F menos 1 sobre DO. Y reemplazo, ¿no? Tomando en consideración que en todos los casos el foco es de 4 centímetros y es positivo. Así que aquí lo que hago es buscar 1 sobre DI. Sería 1 sobre 4 centímetros menos 1 sobre 8 centímetros. Esta operación matemática, si usted la hace en la calculadora, 1 sobre DI, que esa operación que estoy haciendo, le va a dar a un octavo, 1 sobre 8. Pero lo que yo quiero es DI. DI no es igual a 1 sobre DI, no es igual. Entonces hay dos maneras de hacer esa inversión. Eso se llama función inversa. Usted utiliza una tecla en la calculadora que dice x a la menos 1. Simplemente presionando esa tecla le invierte. Esa es una opción. La otra opción de invertir esto para que DI quede en el numerador es hacer esto. Por ejemplo, si yo tengo un octavo, que es lo que tengo aquí, invertir sería pasar lo que está en el denominador al numerador y lo que está en el numerador pasarlo al denominador, o sea que quedaría 8 sobre 1. 8 sobre 1 es el inverso de 1 sobre 8. En fracciones es lo más fácil porque, bueno, ya se lo dije, lo que está en el denominador sube al numerador y lo que está en el numerador baja al denominador. Así que en fracciones es muy sencillo, pero en decimales entonces habría que utilizar esta técnica de acá, esta tecla en la calculadora. Ahora, yo les recomiendo que trabajen todo por ahora en fracciones para que no se pierdan cifras. Quiere decir que DI me va a dar a 8 centímetros. 8 centímetros es el valor de la distancia imagen. Observe que esto es muy interesante. Resulta que la distancia imagen es igual a la distancia objeto. Y esto no es ninguna casualidad. Usted debe recordar que en uno de los problemas yo coloqué en el centro de curvatura, este es el foco, este es el centro de curvatura, pues aquí está el vértice. Yo coloqué exactamente en el centro de curvatura un objeto. ¿Qué sucede? Que cuando lo hicimos el trazado de rayos, más o menos él se debería formar en la misma posición donde está el objeto y del mismo tamaño. Es el único lugar en donde sucede eso. Si yo coloco el
objeto exactamente en el centro de curvatura del espejo. Así que en este caso, siempre que yo coloque el objeto en el centro de curvatura, DO va a ser igual a DI. Va a ser igual a DI. ¿Y cómo yo sé que esto es el centro de curvatura? Porque el centro de curvatura es el doble del foco y el foco es 4 centímetros. Y como es 4 centímetros, el doble sería 8. O sea que este caso es exactamente como si estuviésemos haciendo el que hay que calcular la imagen cuando el objeto se coloca en el centro de curvatura. Es exactamente esto lo que está sucediendo aquí. Ok, esa es una de las primeras partes. Muy importante también tomar en consideración el signo de la respuesta. Que haya dado positivo no es casualidad. No es casualidad porque la imagen se forma frente al espejo. Entonces significa que la imagen es real. Cada vez que usted calcula la distancia imagen, con el signo de esa respuesta usted puede determinar si es real o es virtual. Si da positivo es real y si da negativo es virtual. Así que ya aquí tengo una de las características de la imagen. Las otras características las tenemos que determinar utilizando esta relación matemática que tenemos aquí. M es igual a menos DI sobre DO. Y tenemos en este caso que DI, que lo acabamos de calcular, es 8 centímetros y DO es 8 centímetros. Usted me dirá, ¿qué representa esa M? Bueno, esa M se le conoce como factor de ampliación. El factor de ampliación puede ser positivo o negativo. Si es positivo, la imagen está derecha. Y si es negativo, la imagen está invertida. Por eso es muy importante determinar este factor de ampliación. Y otra cosa, si es mayor que 1, la imagen está ampliada. Y si M es menor que 1, la imagen está reducida. Y uno de los casos, como es este que estamos viendo aquí, que si da igual a 1, entonces la imagen es del mismo tamaño, de igual tamaño. De igual tamaño. Esto está en el cuadro que les di. Ese cuadro es muy importante que lo tengan a mano. Si pueden hacer una ficha, mucho mejor porque le ayuda para las pruebas, para el taller, para no tener que estar buscando en el módulo ni nada de eso. Usted esa ficha, ese cuadro lo coloca en una ficha y puede determinar las características de la imagen. Bien, eso es lo que sucede aquí. Yo hago esta operación 8 entre 8 va a dar igual a menos 1. M va a dar igual a menos 1. O sea que ya aquí puedo determinar las otras dos características de la imagen. Si dio negativo, significa que es una imagen. Perdón, si dio negativo, significa que es una imagen invertida. Invertida. Y como dio igual a 1, no dio ni mayor ni menor, sino que dio igual a 1, no puedo decir si es ampliada o reducida, sino que simplemente digo que es igual, de igual tamaño. Así que aquí tengo dos características más junto con la anterior que me decía que la imagen era una imagen real. Tengo las tres características de la imagen. Pero hay otra cosa. Él me está pidiendo cuánto es la altura de la imagen. Bueno, yo utilizo esta M que acabo de calcular para determinar eso. ¿Cómo? Bueno, resulta de que M, aparte de esa definición que tengo ahí, también es igual a HI entre HO. O sea, es la división entre la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Y si yo quiero HI, pues tendría que despejar. Así que quedaría HI es igual a M multiplicado por HO. Y M es igual a menos 1 multiplicado por HO, que es 1 centímetro. ¿De dónde saqué 1 centímetro? Fue uno de los datos que me dio el problema. La altura del objeto. Así que la altura de la imagen es igual a 1 centímetro. Y es negativo porque está invertido. Así que la altura es exactamente igual. Y eso lo vimos en el dibujito que hice acá. Aquí fue que hice ese dibujo, pero ya lo borré. Pero es exactamente lo mismo. Va a dar real, va a tener el mismo tamaño y va a estar localizado a la misma distancia que la distancia objeto. Muy bien, esa es la parte A. Vamos con la parte B.
Vamos con la parte B. La parte B me dice que ahora la distancia objeto está localizada a 4 centímetros. El foco sigue siendo de 4 centímetros porque es el mismo espejo, pero necesito saber cuánto es la distancia imagen con esa distancia objeto que me da el problema ahí. Bien, si tengo la ecuación que les mencioné, 1 entre f es igual a 1 sobre do más 1 sobre di, y la habíamos despejado anteriormente, donde 1 sobre di es igual a 1 sobre el foco menos 1 sobre do. Yo reemplazo, pero resulta que el foco y la distancia objeto es exactamente la misma. ¿Y qué sucede aquí? Esta resta 1 sobre di va a ser igual a 0. Usted dirá, entonces la imagen se forma en el vértice porque está en 0. No, esto que estoy calculando aquí es 0 pero invertido, y si yo quiero invertir esto quedaría 1 entre 0, y si usted pues matemáticamente se ha planteado cuánto es 1 entre 0, sabe perfectamente de que esto en la calculadora, por ejemplo, le va a dar un error, porque resulta que 1 entre 0 es igual a infinito, y eso es lo que sucede cuando la imagen se coloca en el foco. Si yo tengo, por ejemplo, el foco aquí y el centro acá, yo coloco la imagen exactamente aquí, un rayo va a venir aquí y se va a reflejar aquí, y el otro va por el centro y va a ir paralelo. Dos líneas paralelas nunca se tocan, y como nunca se tocan, nunca van a formar una imagen. Teóricamente decimos que la imagen se forma en el infinito, así que la imagen en el problema B no se forma. O bueno, puede poner ahí, se forma en el infinito, para efectos matemáticos es válido. Eso sucede siempre que coloco una imagen en el foco, y el foco es 4 centímetros y la distancia objeto es 4 centímetros. Así que por esa razón tampoco puedo calcular cuánto vale el factor de ampliación, porque no puedo determinar tampoco cuánto es la altura de la imagen. O sea, ya de ahí no puedo determinar ninguna de las características de la imagen. De igual forma como pasó con un diagrama o el trazado de rayos, hicimos algo parecido. La imagen no se formaba porque los rayos nunca se tocaban, y usted tenía que colocar ahí la imagen se forma en el infinito. O, como dije anteriormente, la imagen no se forma. Muy bien, vamos con la C. En la C, la distancia objeto, o sea, el objeto se coloca a 10 centímetros y el foco sigue siendo de 4 centímetros. Veamos, bueno, ya nosotros hemos copiado esta fórmula un par de veces. 1 sobre do más 1 sobre di, o al revés, 1 sobre di más 1 sobre do, es exactamente lo mismo. Bueno, ya sabemos que esto da a 1 sobre di es igual a 1 entre el foco menos 1 sobre do. Y tomando en consideración los valores que nos da el problema, aquí siguen siendo 4 centímetros y aquí vienen siendo 10 centímetros. Nosotros colocamos estos valores en una calculadora científica o una calculadora normal. Esto me debe dar a 3 sobre 20. 3 sobre 20. Pero, como lo que yo quiero es di, quedaría entonces invertida, 20 sobre 3 centímetros. ¿Cuánto es 20 sobre 3 centímetros aproximadamente? 6.67 centímetros. 6.67 centímetros. Medio positivo, así que puedo decir aquí que la imagen es una imagen real. Ya tengo una de las características de la imagen. Vamos a seguir aquí. Hay que determinar también entonces cuánto es la altura de la imagen. Voy a cambiar aquí color, lo estamos haciendo con amarillo. M es igual a menos di sobre do. Ese menos se mantiene, menos 20 tercios centímetros sobre ese menos es el de la ecuación, no de la distancia imagen. La distancia objeto son 10 centímetros.
estos centímetros se cancelan porque esto es adimensional y me va a dar a menos 2/3. O sea, aproximadamente igual a menos 0.67. Cuando este valor m da menor que 1, como en este caso, decimos que la imagen está reducida. Y dio negativo, así que también es invertida. Así que tenemos aquí real, reducida e invertida. Y solo nos hace falta calcular cuánto es HI. Como hicimos anteriormente, es igual a la multiplicación de M por HO. Eso va a dar igual a menos 2/3 por 1 centímetro. Y eso va a dar igual a menos 0.67 centímetros, que es lo mismo que habíamos estado haciendo en todos los casos. Así que la imagen nos dio reducida. Obviamente la imagen original era 1 centímetro y ahora nos da a 0.67. La imagen se reduce. Y pues esta es la parte C. ¿Qué sucede con la parte D y la parte E? La parte D, voy a llevarlos al problema, dice que en el centro de curvatura y en el foco. Pero resulta que en el centro de curvatura son 8 centímetros y el foco son 4 centímetros. Y este problema, este lo hice en el A y este lo hice en el B. Así que sería volverlo a hacer de la misma forma como lo hice en la parte A y en la parte B. Así que como ya los hice, no los voy a volver a hacer, pero es exactamente lo mismo. Ahora usted preguntará, ¿por qué 8 centímetros del centro de curvatura? Porque yo sé que el foco es la mitad del radio. Y si quiero saber cuánto es el radio, pues el radio va a ser igual a 2 veces el foco. Y si el foco es 4 centímetros, entonces el radio va a ser de 8 centímetros, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Y pues ya lo hicimos. Y aquí 4 centímetros de radio y 4 centímetros que hicimos en el problema B es exactamente lo mismo, así que no lo vamos a volver a hacer. Bien, hasta aquí tenemos nuestro primer problema. Las características de la imagen las hemos calculado. Ahora vamos con este segundo problema. Es un poco más sencillo. Vamos a sacar los datos del problema y leemos: si se coloca un objeto a 5 centímetros del vértice de un espejo cóncavo, bueno, ya usted sabe que aquí espejo cóncavo tiene un significado, que es que el foco es positivo. Así que aquí lo que me da el problema, esa distancia de 5 centímetros del vértice al objeto, es la distancia objeto. La distancia objeto son 5 centímetros. Pero ¿qué sucede? No me están dando el foco, sino que me están dando el radio de curvatura. Y el radio de curvatura es igual a 24 centímetros. Si yo quiero determinar el foco, que es el que voy a utilizar en las ecuaciones, entonces utilizo la fórmula que está en el módulo, que dice que usamos anteriormente, que el foco es la mitad del radio. Así que sería 24 centímetros entre 2, que da igual a 12 centímetros, que es lo que voy a utilizar en el problema. 12 centímetros de foco, 5 centímetros de distancia objeto. Y aquí va a suceder algo muy interesante. Si tengo el foco aquí y tengo el centro acá, eso significa que el centro son 24 centímetros y esta distancia del foco aquí son 12 centímetros, pero el objeto lo estamos colocando a 5 centímetros del vértice, o sea, lo estamos colocando entre el foco y el vértice a 5 centímetros aquí. ¿Y qué sucede cuando yo coloco 5 centímetros? ¿Qué sucede cuando yo coloco el objeto entre el foco y el vértice? La imagen se va a formar dentro del espejo y va a ser una imagen ampliada.
Eso lo hicimos en uno de los problemas de trazado de rayos y también está en la teoría. Pero vamos a ver si a través de estos problemas nos da exactamente lo mismo. Ya sabemos más o menos qué camino, hacia dónde vamos a llegar, porque hemos hecho trazado de rayos y porque también hemos leído el módulo. Y vamos a ver si esto da exactamente igual. Veamos. Tengo aquí la ecuación del espejo. 1 sobre DO más 1 sobre DI. Otra cosa muy importante que no se los había mencionado. En este problema no me están hablando de HI y HO. ¿Qué significa? Cuando no me dan la altura del objeto, no puedo determinar la altura de la imagen. No puedo hacerlo. Eso significa que solamente nos vamos a manejar con las distancias. No podemos utilizar alturas porque el problema no nos los permite. Así que está acotado por esa parte. Bien, seguimos acá. Como tengo que buscar 1 sobre DI, es lo que habíamos hecho. Sería 1 entre el foco menos 1 sobre DO. El foco son 12 centímetros menos la distancia objeto, que son 5 centímetros. Si yo hago eso, matemáticamente me tiene que dar 1 sobre DI. Esa resta 1 sobre 12 menos 1 sobre 5 me va a dar a, voy a colocarlo aquí abajo, en la calculadora te la hace, y eso va a dar a menos 7 sobre 60, que invertido sería menos 60 sobre 7 centímetros. ¿Cuánto es eso en decimales? Para tener una idea, eso es aproximadamente menos 8.57 centímetros. Esto es la distancia imagen. Y observe, la distancia imagen nos dio negativa. Y ya con eso puedo decir que es una imagen virtual. ¿Qué significa que es una imagen virtual? Que se forma detrás del espejo. No frente al espejo, detrás del espejo. Y concuerda con lo que habíamos anticipado a través de nuestros conocimientos por diagrama de rayos. Ella se forma detrás del espejo. Ahora vamos a ver si realmente es cierto que también se cumple que es una imagen derecha y ampliada. Veamos para ver si nos da esto. ¿Cómo nos damos cuenta? A través del cálculo de factor de ampliación M, que es igual a menos DI sobre DO. Menos DI sobre DO. DI nos dio a menos 60 séptimos. Ese menos se coloca aquí, menos 60 séptimos, que no es el mismo que el menos de la fórmula. No se me confunda, ese menos se mantiene ahí y dentro del paréntesis coloca lo que le dio de la respuesta. Estos son centímetros. Y la distancia objeto, que son 5 centímetros, lo reemplazo, ¿no? Esto se cancela porque ellos me van a dar adimensional, pero esta multiplicación, este menos y menos va a darme positivo. Esa M me va a dar a, esa división me va a dar a 12 sobre 7 positivo. ¿Qué significa que me da esa M me da positivo? Que es una imagen derecha, como lo habíamos anticipado también. Vamos a ver cuánto es eso en decimales, porque si me da mayor o menor que 1, eso da a 1.71 centímetros. Y 1.71 centímetros es mayor que 1, significa que es una imagen ampliada. Así que tengo las características. Tengo que la característica que es una imagen derecha, ampliada, y es una imagen virtual. Como no tengo la altura del objeto, no puedo calcular la altura de la imagen. Y así queda el problema solamente con las características de la imagen.